Introducción. En la asignatura de reumatología, dentro de lo que suponen los aspectos generales de las enfermedades del aparato locomotor, hay dos temas de especial importancia, que son el estudio del líquido sinovial y los anticuerpos antinucleares. Antes de entrar a comentarlos, debes recordar que la extensión de los síntomas articulares pueden orientarte sobre el tipo de enfermedad que presenta un paciente. Si la afectación es de una sola articulación, hablaremos de monoartritis. Cuando se extiende entre 2 y 4 articulaciones, se denomina oligoartritis, y para más de 4 articulaciones, poliartritis. En el caso de la afectación oligoarticular y poliarticular, puede ser unilateral, con afectación de articulaciones de un solo lado del organismo, o bilateral, cuando se afectan ambos lados. Si la afectación es bilateral, la definimos como simétrica, si es igual en ambos lados, o asimétrica, si es diferente. Ejemplos característicos de monoartritis son la artritis séptica aguda o la artritis por microcristales, por ejemplo, de ácido úrico. Presentación oligoarticular unilateral o bilateral asimétrica es típica de las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante. Por último, la artritis reumatoide se suele presentar como una poliartritis bilateral y simétrica. Finalmente, debes tener en cuenta que los procesos inflamatorios agudos se definen como aquellos que tienen una duración inferior a 6 semanas y crónicos los que superan este tiempo. El estudio del líquido sinovial es un arma importante para el diagnóstico de las enfermedades articulares que producen derrame articular. La indicación más importante para realizar una artrocentesis y estudiar el líquido sinovial es la monoartritis aguda, ya que en estos pacientes podemos encontrar casos de artritis séptica que requieren un diagnóstico inmediato y un tratamiento precoz. El líquido sinovial puede ser de 3 tipos, como puedes observar en la tabla. El líquido no inflamatorio es similar al líquido articular normal. Tiene aspecto claro, alta viscosidad por la elevada concentración de ácido hialurónico, presenta pocas células, menos de 3000 por milímetro cúbico, siendo la glucosa igual que la del plasma. Las proteínas son 1/4 parte de las que vemos en plasma, es decir, unos 2 gramos por decilitro. La enfermedad más característica que produce un líquido no inflamatorio es la artrosis. El líquido inflamatorio pierde las características de normalidad que hemos comentado previamente. Su aspecto es turbio, amarillento, con baja viscosidad al dominar otras proteínas respecto al ácido hialurónico. Tiene una celularidad de 3000 y 50.000 células con predominio de polimorfonucleares. La glucosa es normal o algo descendida y las proteínas aumentan. Cualquier enfermedad que produzca inflamación de la membrana sinovial, como la artritis reumatoide, las espondiloartropatías o las artritis por microcristales, nos pueden dar un líquido de las características comentadas. Por último, el líquido infeccioso, correspondiente a infecciones bacterianas agudas, tiene un aspecto opaco con baja viscosidad, más de 50.000 células con glucosa descendida y elevación de proteínas. Además de las características globales que acabamos de comentar del líquido sinovial, existen 2 exámenes del mismo muy importantes: el estudio microbiológico y la detección de microcristales en el microscopio de luz polarizada. El estudio microbiológico nos permitirá confirmar el diagnóstico de artritis séptica y la visualización de microcristales nos confirma el de una artritis por microcristales.
Los anticuerpos antinucleares pueden detectarse por múltiples métodos, pero el más utilizado es la inmunofluorescencia indirecta. Su aparición a títulos altos es característica de enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, lupus por fármacos, enfermedad mixta del tejido conectivo y la esclerodermia. Dentro de los anticuerpos antinucleares, los anti-DMA de cadena simple son poco específicos de ninguna enfermedad, mientras que los de doble cadena, también llamados bicatenarios, son muy específicos del lupus eritematoso sistémico. Los anti-SM también son muy específicos del lupus. Los anti-RNP aparecen como marcador de la enfermedad mixta del tejido conectivo, y los anti-histona los encontramos en el lupus eritematoso sistémico y en el lupus inducido por fármacos. Los anticuerpos anti-RO y anti-LA se describen en el lupus eritematoso y en el síndrome de Sjögren. Y los antifosfolípido se asocian a la aparición de trombosis y abortos de repetición. En el lupus eritematoso sistémico es donde más anticuerpos se han descrito. Encontramos anticuerpos contra las distintas células hemáticas, anticuerpos antineuronales y contra los ribosomas. Los CANCA tienen una estrecha relación con una vasculitis grave, la granulomatosis de Wegener. Los PANCA también aparecen en vasculitis necrotizantes como la PAN microscópica, la PAN clásica, la enfermedad de Churo-Strauss y la granulomatosis de Wegener. Igualmente se han encontrado estos anticuerpos en otras enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso, artritis reumatoide, etc. Los anticuerpos antisintetasa se encuentran en la polimiosistis asociada a enfermedad pulmonar intersticial. Los anticentrómero los encontramos en la esclerosis sistémica limitada y los antitopoisomerasa en la esclerosis sistémica difusa. Como puedes comprobar, cada anticuerpo se encuentra asociado a una o varias enfermedades autoinmunes y en ocasiones estos anticuerpos se relacionan con distintas manifestaciones clínicas dentro de estas enfermedades. Debes utilizar esta tabla a modo de repaso relacionando cada anticuerpo con las enfermedades con las que se asocian. Vasculitis. Definición. Dentro de las vasculitis se engloban un grupo muy heterogéneo de enfermedades cuyo único denominador común es que todas ellas se producen como consecuencia de la inflamación de la pared vascular. Entre un niño con una enfermedad de Kawasaki que presenta con menos de 5 años de forma recortada fiebre y lesiones cutáneas y un anciano con una arteritis temporal que desde hace semanas presenta dificultad para levantar los brazos o caminar y cefalea, no existe ningún parecido clínico, y sin embargo, ambos procesos comparten el producirse a causa de la inflamación de la pared vascular. Esta diversidad también afecta al pronóstico, ya coexisten en este grupo de enfermedades procesos graves como la vasculitis necrotizante sistémicas que requieren tratamientos agresivos, con cuadros como la vasculitis predominantemente cutáneas que incluso sin tratamiento tienen un pronóstico excelente. Aun siendo procesos infrecuentes, su importancia deriva de la frecuencia con que motivan preguntas en el examen. Clasificación. Existen diferentes clasificaciones de las vasculitis dependiendo de que se realicen en función del tamaño del vaso afectado, el mecanismo de producción o incluso las manifestaciones clínicas. Todas estas clasificaciones son arbitrarias y varían de un texto a otro, por lo que únicamente la consideraremos un mero índice de los apartados que se incluyen en el tema. Patogenia. Aún no siendo perfectamente conocida, existen bastantes evidencias de que las vasculitis se producen mayoritariamente por diferentes mecanismos inmunes. Así, en la panarteritis nodosa clásica se producen depósitos de inmunocomplejos en la pared vascular. En la granulomatosis de Wegener, los ANCA
anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, juegan un papel evidente, e incluso la inmunidad celular y los mecanismos de hipersensibilidad retardada están implicados en procesos como la arteritis temporal. Diagnóstico. En la mayoría de los casos se lleva a cabo histológicamente para objetivar la inflamación de la pared vascular que la produce. Ocasionalmente el diagnóstico es clínico, como ocurre en la enfermedad de Behçet o el Kawasaki, o incluso por arteriografía, como a menudo ocurre en la enfermedad de Takayasu. Las vasculitis necrotizante sistémica son los procesos sobre los que se generan mayor número de preguntas. Entre ellos el paradigma es la panarteritis nudosa clásica, con la que compararemos el resto de las entidades. En una vasculitis debemos conocer tres cosas: las manifestaciones clínicas, los hallazgos anatomopatológicos y alguna peculiaridad. La panarteritis nodosa es un proceso sistémico donde casi todos los pacientes presentan manifestaciones vagas como astenia, anorexia, pérdida de peso y febrícula. De hecho, las preguntas cuya respuesta es una vasculitis necrotizante sistémica habitualmente muestran en su enunciado estos datos. El órgano más frecuente y gravemente afectado suele ser el riñón, en el que la inflamación de los vasos renales da lugar a una isquemia glomerular, que clínicamente se traduce en deterioro progresivo de la función renal, esto es, insuficiencia renal crónica. Al hablar de un mecanismo vasculorenal, es frecuente que se produzca hipertensión arterial. La afectación musculoesquelética es frecuente pero poco específica. Se producen artralgias, mialgias o incluso artritis y miositis. Cuya afectación ayuda mucho al diagnóstico son la piel y el sistema nervioso periférico. Cuando una vasculitis asienta en la piel, la manifestación clínica a la que típicamente da lugar es la púrpura palpable. Del mismo modo, la afectación del sistema nervioso periférico en una vasculitis provoca una mononeuritis múltiple, esto es, la afectación secuencial y asimétrica de troncos nerviosos no contiguos. Ambas manifestaciones, púrpura palpable y mononeuritis múltiple, se producen en la mitad de los pacientes con panarteritis nodosa clásica. La afectación digestiva habitualmente consiste en dolor abdominal debido a la isquemia mesentérica secundaria a la inflamación y consecuente disminución de la luz de los vasos. En esta lista lo primordial es recordar la frecuencia y trascendencia de la afectación renal y el que no se afecte el pulmón, que es un órgano característicamente respetado en la panarteritis nodosa clásica. En la panarteritis nodosa clásica se afectan vasos de pequeño y mediano calibre. Esto es, de las arteriolas para arriba, y por lo tanto no se afectan ni los capilares ni las vénulas. En los vasos afectados se aprecia marcada necrosis fibrinoide e infiltrado por polimorfonucleares. Dado que existen lesiones en diferentes estadios evolutivos, en las lesiones de más larga evolución pueden apreciarse células mononucleares. Tan importante como lo que presentan es aquello que no debemos encontrar. En la panarteritis nodosa no encontramos ni una cantidad significativa de eosinófilos, ni células gigantes ni granulomas. PAN clásica, patología. Además, en la panarteritis nodosa clásica la afectación es parcheada, predominando en las zonas de bifurcación arterial. También es típica la presencia de microaneurismas menores de 1 centímetro, apreciables en la arteriografía del territorio vascular afectado y que son muy características, casi diagnósticas de la enfermedad. PAN clásica, asociaciones. En cerca de un 30% de los pacientes, la panarteritis nodosa clásica se asocia a la presencia de antígeno de la hepatitis B. De hecho, este puede formar parte de los inmunocomplejos depositados en la pared vascular.
En menor medida se han encontrado asociación con la hepatitis C y la tricoleucemia. PAN microscópica. Diferencias. Para describir las demás vasculitis necrotizantes sistémicas, lo fundamental es compararlas y diferenciarlas con el paradigma de todas ellas, esto es, con la panarteritis nodosa clásica. La principal y casi única diferencia anatomopatológica es que en la forma microscópica se afectan también los capilares y vénulas, y que no es propia la presencia de microaneurismas. A diferencia de la forma clásica, la poliarteritis microscópica afecta predominantemente al pulmón, donde produce una capilaritis pulmonar, que se manifiesta como infiltrados pulmonares que pueden dar lugar a hemorragias alveolares. La afectación del riñón se produce en forma de una glomerulonefritis. Es más brusca que en la forma clásica y por lo tanto más que una insuficiencia renal crónica puede producir un fracaso renal agudo. La enfermedad se asocia a menudo con los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos ANCA, tanto con patrón perinuclear PANCA como citoplasmático CANCA. Al igual que en la forma clásica, no es propio de esta enfermedad la presencia de eosinófilos, granulomas ni células gigantes. La granulomatosis de Churg-Strauss, también denominada angeitis granulomatosa y alérgica, es un proceso inflamatorio sistémico que se localiza en vasos de pequeño y mediano calibre, pero también en capilares y vénulas. El hallazgo anatomopatológico más característico es la presencia de granulomas, aunque también se aprecia eosinófilos y células gigantes. Desde el punto de vista clínico, el órgano más frecuentemente afectado es el pulmón, en el que se aprecian infiltrados bilaterales migratorios no cavitados. La afectación renal es similar pero menos agresiva y frecuente que en las demás vasculitis necrotizantes sistémicas, lo que hace que sea el cuadro de mejor pronóstico dentro de ellas. Churg-Strauss. Peculiaridades. Hay tres rasgos característicos de este cuadro que a menudo se reflejan en el enunciado de las preguntas relacionadas con este tema. La presencia de eosinofilia en sangre periférica, más de 1000 eosinófilos por mililitro cúbico, el antecedente de algún tipo de alergia y la clínica de asma. La principal diferencia anatomopatológica con las vasculitis descritas previamente es la presencia de granulomas, células gigante e infiltrado de eosinófilos. La enfermedad de Wegener afecta predominantemente a tres órganos: vía respiratoria superior, pulmón, riñón. La afectación más frecuente y precoz es la de la vía respiratoria superior, que se manifiesta como una sinusitis crónica, en la que el tejido inflamatorio produce un exudado hemorrágico y purulento. Este tejido inflamatorio tiene un carácter localmente agresivo, pudiendo destruir el tabique nasal, lo que originaría una nariz en silla de montar, u obstruir la trompa de Eustaquio, y dar lugar a una otitis media. La afectación pulmonar es la segunda en frecuencia y precocidad y origina nódulos pulmonares bilaterales, cavitados y no migratorios. El riñón se afecta de forma más tardía en 3/4 partes de los pacientes, provocando un glomerulonefritis focal y segmentaria. La afectación musculoesquelética, la púrpura palpable, la monoeuritis múltiple, la afectación digestiva o cardíaca es similar en esta y en las demás vasculitis necrotizantes sistémicas, a las descritas en la panarteritis nodosa clásica. Los vasos prioritariamente afectados en el Wegener son los de menor calibre, y el hallazgo histológico fundamental es la presencia de granulomas. La localización donde estos hallazgos son más constantes es el pulmón, que es por tanto la ubicación óptima para el diagnóstico histológico. En la vía respiratoria superior puede apreciarse inflamación granulomatosa sin vasculitis,
y por el contrario en el riñón no suelen encontrarse granulomas. Los anticuerpos dirigidos frente al citoplasma de los neutrófilos pueden mostrar en la inmunofluorescencia un patrón de captación alrededor del núcleo, perinuclear PANCA, o difusa y groseramente por todo el citoplasma, patrón citoplasmático CANCA. Los PANCAS suelen estar dirigidos frente a la mieloperoxidasa o la elactasa, mientras que los CANCAS van dirigidos frente a la proteinasa 3. Los PANCAS aparecen en diferentes vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, conectivopatías e infecciones, y por lo tanto su presencia no nos va a ayudar demasiado en el diagnóstico. Sin embargo, los CANCA son muy sensibles y específicos de la enfermedad de Wegener. Que sean muy sensibles quiere decir que casi todos los enfermos con Wegener tienen CANCAS. Que sean muy específicos quiere decir que en raras circunstancias, fuera del Wegener, los encontraremos. Por citar algunas de ellas, la poliarteritis microscópica, alguna glomerulonefritis y una rara enfermedad autoinmune denominada policondritis recidivante. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Wegener se plantea con aquellos procesos que provocan afectación renal y pulmonar. La granulomatosis de Churg-Strauss presenta eosinofilia en sangre periférica y nódulos pulmonares que no suelen estar cavitados y son migratorios, además de no asociarse a los CANCAS. La poliarteritis microscópica no muestra granulomas. En el lupus eritematoso sistémico existen siempre anticuerpos antinucleares y a menudo anti-DNA, que no son propios del Wegener. En el Gould-Pasteur no hay afectación de la vía respiratoria superior y se encuentran anticuerpos antimembrana basal. La arteritis de Takayasu y la arteritis de la temporal son las dos vasculitis que afectan a vasos de gran calibre. La arteritis de Takayasu, en concreto, afecta a los vasos de mayor calibre del organismo. El vaso más comúnmente afectado es la arteria subclavias, de donde se deriva uno de los síntomas típicos de la enfermedad: la claudicación de miembros superiores y la ausencia de pulso radial. El síntoma más frecuente es, no obstante, los fenómenos isquémicos transitorios, o no, del sistema nervioso central, que se deben a la afectación de otra arteria frecuentemente implicada, la carótida. La enfermedad se denomina en ocasiones síndrome del arco aórtico porque en el callado en común la afectación que sí alcanza a la raíz aórtica puede producir una insuficiencia aórtica. Dado el tamaño de los vasos afectados, el diagnóstico no es histológico, sino por arteriografía. En el tratamiento pueden ser de utilidad los inmunosupresores y los corticoides, pero la medida fundamental son las técnicas de cirugía vascular, bypass, stent, etc., que se deben realizar una vez que la inflamación haya sido controlada con las medidas anteriores. A diferencia de los procesos descritos anteriormente, que son muy infrecuentes, la arteritis temporal es un cuadro bastante común en la práctica clínica. Varios rasgos de la enfermedad son característicos. Afecta a pacientes de edad avanzada, habitualmente por encima de los 50-60 años. Las manifestaciones clínicas son también típicas. El síntoma más común es la cefalea, que es de reciente comienzo y con mala respuesta a los analgésicos habituales. La presencia de dolor facial, en ocasiones referido como claudicación mandibular, es otro hallazgo clínico común. La manifestación más grave y que condiciona el tratamiento es la pérdida de visión transitoria o establecida, debido a una neuritis óptica isquémica. A menudo sobre el lecho de la arteria afectada se aprecian signos inflamatorios como eritema, tortuosidad, ausencia de pulso, dolor a la palpación o nódulos subcutáneos.
La mitad de los pacientes tienen síntomas de polimialgia reumática, dolor y rigidez en cinturas escapular y pélvica. Desde el punto de vista analítico, es frecuentísima la marcada elevación de la velocidad de sedimentación globular, la anemia de trastornos crónicos y las alteraciones de la bioquímica hepática, especialmente de la fosfatasa alcalina. A pesar de que en ocasiones el cuadro clínico es muy característico, el diagnóstico es histológico y se requiere una cantidad de tejido amplia para evitar los falsos negativos. Otra característica típica de la enfermedad es la respuesta espectacular al tratamiento con corticoides. Se administran dosis altas de corticoides, 1 miligramo por kilo y día, que además de proporcionar un inmediato alivio de la sintomatología, previenen las complicaciones oculares graves. Vasculitis predominantemente cutáneas. Las vasculitis que describimos a continuación refieren diferentes denominaciones. Probablemente la más correcta sea la de predominantemente cutáneas, ya que siempre afectan a la piel en forma de una púrpura palpable y no suelen afectar a otros órganos. En ocasiones se denominan vasculitis leucocitoclásicas para hacer referencia a su principal hallazgo histológico, que es la presencia de restos de núcleos de células polimorfonucleares en la pared vascular de los vasos de menor calibre, capilares y vénulas. Otra denominación probablemente incorrecta pero muy extendida es la vasculitis de hipersensibilidad, ya que en ocasiones se aprecia este tipo de vasculitis tras el contacto con un antígeno exógeno, como es el caso de las púrpuras que acompañan a algunas infecciones, mononucleosis, endocarditis bacteriana subaguda, o al consumo de algún fármaco, alopurinol, tiacidas. Sin embargo, en patologías en las que no se conoce la participación de ningún antígeno exógeno, como son algunas conectivopatías, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico o procesos linfoproliferativos, es frecuente encontrar este tipo de vasculitis cutánea. La púrpura de Schoenlein-Enoch comparte varios rasgos con este tipo de vasculitis predominantemente cutáneas. Siempre produce afectación cutánea en forma de púrpura palpable. Comparten la misma histología y un pronóstico excelente, pero a diferencia de estas, en el Schoenlein-Enoch encontramos participación visceral, digestiva en forma de dolor abdominal cólico, articular como artromialgias, o incluso artritis migratoria no erosiva de grandes articulaciones y afectación renal con alteraciones del sedimento urinario, proteinuria y, en el peor de los casos, deterioro de la función renal. La enfermedad de Schoenlein-Enoch, también llamada púrpura anafilactoide, se ve principalmente en la edad pediátrica. Parece ser producida por medio del depósito de inmunocomplejos en los que el anticuerpo sería IgA, inmunoglobulina A. Y entre los diferentes antígenos posibles podrían implicarse algunos agentes infecciosos. El diagnóstico es clínico y el tratamiento, en caso de ser preciso, se realiza con corticoides a dosis altas que están indicados frente a las manifestaciones digestivas y articulares y probablemente las renales. Vasculitis predominantemente cutánea idiopática. Es la vasculitis más frecuente. Produce siempre afectación cutánea y habitualmente ningún otro daño vascular. Si no es secundaria a otro proceso, probablemente no requiere ninguna medida terapéutica. La enfermedad de Kawasaki afecta a niños de corta edad, por debajo de los 5 años, dando lugar a un cuadro de fiebre alta, linfadenopatías predominantemente cervicales y lesiones mucocutáneas como son la conjuntivitis, la lengua en frambuesa, erosiones y costras labiales y en orificios nasales e incluso un exantema morbiliforme que en la fase de convalecencia produce la descamación de la piel de los pulpejos de las manos. La trascendencia del cuadro viene dada porque el 25% de estos niños desarrollan afectación cardíaca que a la postre es responsable de la mortalidad,
de hasta 2% que la enfermedad provoca. Se producen aneurismas coronarios que pueden dar lugar a miocarditis o infarto. Las complicaciones cardíacas se pueden evitar si al comienzo del cuadro, además de su tratamiento tradicional, salicilatos, se le añade gamma-globulina intravenosa. La vasculitis aislada del sistema nervioso central es un proceso infrecuente debido a la afectación de las arteriolas. Da lugar a cefalea, deterioro cognitivo y focalidad progresiva. Se diagnostica por la arteriografía y fundamentalmente por la biopsia cerebral, incluyendo leptomeninges. A menudo en un mismo paciente coexisten rasgos de diferentes vasculitis, dando lugar a lo que conocemos como síndrome poliangeítico de superposición. El manejo es el de los cuadros individuales que lo componen. Síndrome de Behçet. Criterios diagnósticos. La enfermedad de Behçet es una de las vasculitis cuyo diagnóstico se realiza por la clínica y no histológicamente. En concreto, se utilizan los criterios diagnósticos, dentro de los cuales es imprescindible para establecer el diagnóstico la presencia de úlceras orales. Estas úlceras orales suelen ser la primera manifestación de la enfermedad. Son muy dolorosas, aparecen en cualquier punto de la cavidad oral y curan sin dejar cicatriz. Sin embargo, el dato más trascendente es que aparecen en todos los casos de la enfermedad. Para establecer el diagnóstico es necesario que junto a este criterio ineludible se presenten dos de entre los 4 siguientes criterios. La presencia de úlceras genitales, que no son tan frecuentes ni tan clínicamente evidentes como las genitales, la presencia de alguna de las lesiones cutáneas que aparecen en la enfermedad, como la foliculitis o la paniculitis. Lesiones oculares como la uveitis, siendo la posterior la más grave, y la que requiere tratamiento más agresivo. El fenómeno de patergia es el desarrollo de una pústula tras la inyección de suero salino. Al margen de las manifestaciones que utilizamos para el diagnóstico en el Behçet, se producen otras manifestaciones como la afectación articular en forma de una oligoartritis no erosiva predominantemente en miembros inferiores. De la misma forma que se producen lesiones inflamatorias, úlceras, en la cavidad oral, también pueden encontrarse lesiones inflamatorias en cualquier punto del tubo digestivo, preferentemente en la región ileal. La afectación cerebral de la enfermedad de Behçet se debe a una meningitis crónica linfocitaria. También se producen tromboflebitis o trombosis venosa profunda. El tratamiento de la enfermedad de Behçet depende de la gravedad de las manifestaciones que se presenten. Las úlceras orales se controlan con corticoides tópicos, colchicina o pentosifilina. La afectación articular se maneja con antiinflamatorios no esteroideos. La participación intestinal se controla con corticoides a la dosis mínima eficaz. La uveitis anterior solo requiere corticoides y midriáticos en colirio. Y sin embargo, la uveitis posterior, que es grave y puede producir ceguera, requiere medidas más agresivas como la ciclosporina. La crioglobulinemia es la presencia en plasma de unas inmunoglobulinas que precipitan de forma reversible con el frío, crioglobulinas. En función de que encontremos un único tipo o más de un tipo de inmunoglobulinas, se clasifican en tipo 1, 2, 3. A nivel práctico interesa recordar que en la crioglobulinemia tipo 1 encontramos un único tipo de inmunoglobulina, de carácter monoclonal, y la encontramos en algunos procesos hematológicos. Las crioglobulинemias tipo 2 y 3, por presentar dos tipos diferentes de inmunoglobulinas, se denominan crioglobulinemia mixta, y hoy sabemos que en la inmensa mayoría de esos casos se debe a la infección por el virus de la hepatitis C.